acaba de salir al frente el Fondo Monetario Internacional a hacer una solicitud que nadie se va a creer. Le han dicho, escuchen bien esto, a Estados Unidos que tenga más disciplina, porque lo que está haciendo el dólar es alimentar la inflación en el mundo. ¿De qué se trata esta queja por parte del Fondo Monetario Internacional? Vamos a comentarlo. Estados Unidos puede mostrar más disciplina con respecto al gasto público, ya que la fortaleza de su moneda y los excesos de las erogaciones pospandemia están empezando a alimentar la inflación global. Esto ha comentado nada más y nada menos que la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Ella ha dicho que el cambio en la fortaleza del dólar coloca a Estados Unidos en una posición privilegiada. Esto es lo que ha comentado precisamente en un debate sobre la economía global organizada por el Washington Post. Además de esto, Estados Unidos tiene derechos de capitales muy amplios. Eso hace que sean muy atractivos para otros, en este caso con su dinero aquí. Siendo este el caso, es importante que Estados Unidos también sea disciplinado fiscalmente, terminó diciendo Georgieva. El índice dólar, que rastrea pues la fortaleza del dólar estadounidense frente a otras 6 importantes monedas, alcanzó a finales del 2023 máximos que no se registraban durante hace 20 años. Y ha vuelto a tener una tendencia alcista a principios del 2024. Claro, lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional es que esto, no es criticable, sino la forma o más bien la moneda en la cual se está apoyando la confianza del mundo. Los economistas dicen que un dólar fuerte a menudo deprime el crecimiento del comercio mundial, haciendo que el resto del mundo sea más pobre y menos capaz de participar en el comercio. En este caso, como moneda de reserva mundial y con mayor poder adquisitivo, la apreciación, por ejemplo, del dólar hace que los países que tienen deudas denominadas en dólares sean menos solventes, lo que termina complicando su compra de moneda estadounidense para gestionar sus deudas. Esto ha dicho, por ejemplo, Anna Baldwin, directora de investigación de la Bolsa Mercantil de Chicago, lo cual demuestra que realmente los temores del Fondo Monetario Internacional no están tan alejados de la realidad. Las propias investigaciones del Fondo Monetario muestran que en las economías de mercados emergentes, una apreciación del 10% del dólar frente a la producción económica en un 1,9% y el arrastre persiste durante 2 años y medio. Estamos hablando de que cuesta realmente, y sí, si el mundo sigue, en este caso, enfocándose o apoyándose en el dólar, sencillamente esto puede terminar reventándole la cara, no a Estados Unidos, sino a todo el mundo. En cambio, por ejemplo, los efectos negativos de las economías avanzadas son considerablemente menores. Acabamos de hablar de un 1,9% en el tema de cómo se reduce la producción económica, pero cuando suceden las economías fuertes, se alza en un máximo del 0,6% después de un trimestre y desaparece en gran medida en un año. Es decir, que ni siquiera necesitan recuperarse tanto como las economías más pequeñas. La propia Georgieva ha dicho que la intensificación del gasto aprobado por Washington tras las medidas que se tomaron frente al COVID-19 no solo ayudó a la recuperación de la economía estadounidense, sino también a la economía del mundo. Y claro, recordemos que incluso Estados Unidos empezó a hacer esfuerzos bastante llamativos y que nadie se podía esperar, como por ejemplo sentarse nuevamente a negociar con China para la famosa reactivación económica. Lo que ha comentado la propia líder del Fondo Monetario Internacional es que ella debe decir que cuando Estados Unidos gastó dinero en los últimos años para impulsar el crecimiento y la demanda, no solo se ayudó a sí mismo, ayudó al resto del mundo, que necesitaba urgentemente más crecimiento. Terminó comentando precisamente Georgieva, pero esto realmente tiene una contraparte, y es que el gasto público de Estados Unidos ahora piensa, pues, según ella misma dice, que hay espacio para eliminar algunas de las lagunas jurídicas. Hay espacio para que Estados Unidos piense en cómo puede hacer el gasto público con más disciplina, porque si no, todo se puede caer en cuestión de muy pocos días. Estados Unidos ha comentado el día de hoy que llevar a cabo una operación militar en este escenario, en estos momentos, en la ciudad de Rafah,
al sur de la Franja de Gaza, como ha sugerido el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tendría consecuencias desastrosas. Esto lo ha comentado Eldad Patel, uno de los voceros del Departamento de Estado, en una conferencia de prensa, diciendo que llevar a cabo una operación de este tipo, sin planeación y en un área en donde están albergadas más de 1 millón de personas, es un desastre. Sí, un día antes Netanyahu había pedido a sus tropas que se preparen para una incursión militar en Rafah, la región sur de Gaza, que, cuidado con esto, es la zona fronteriza también con Egipto, donde más de 1 millón de personas se han refugiado tras los ataques constantes de Israel en el enclave palestino. Según Patel, Washington no tiene evidencia de que Tel Aviv vaya a llevar a cabo un ataque en esta zona. Pero claro, ¿qué evidencia necesitas si sale al frente el propio Benjamín Netanyahu a decir que están preparando una incursión de este nivel en esta parte del mundo? Y además, igual de relevante, existe un escenario complicado. Y es que precisamente esto lo dijo Netanyahu cuando salió al frente a decir que ya no iba a tener algún tipo de acuerdo con Hamás, no se iba a llevar a cabo ninguna tregua y atrás quedaron las negociaciones, incluso por la negociación de los rehenes. El propio funcionario del Departamento de Estado hizo también hincapié en que cualquier operación militar en Rafah tiene que tomar en cuenta cómo va a impactar a los estados palestinos y también al acceso de la ayuda humanitaria, así como por ejemplo el cruce fronterizo con Egipto, por donde han salido de manera segura pues cientos de extranjeros, así como personal de agencias humanitarias, incluyendo a los propios estadounidenses. El mismo ha asegurado que no van a apoyar un tipo de operación de este tipo en Rafah sin una planeación clara y seria, toda vez que tiene que ver con 1 millón de personas que están albergadas ahí, y al mismo tiempo sin considerar los impactos en el acceso de ayuda humanitaria y el cruce fronterizo de Rafah. Netanyahu está empezando a tomar ciertas medidas que no están sentando nada bien a Estados Unidos. De hecho, también llama la atención porque esto es precisamente lo que no se quería. La cantidad de ataques que se hacen, y esto lo hemos visto en primera fila, cuando la administración de Benjamín Netanyahu decide atacar otras regiones, otros países o avanzar dentro de la Franja de Gaza, empiezan a tener respuestas contundentes de otras partes del mundo. Y ahora falta ver qué es lo que va a suceder cuando decidan ejecutar un ataque ya en Rafah. Estamos hablando de nuevo en la frontera con Egipto. Esto lo único que está haciendo es generar una tensión sin precedentes dentro de Oriente Medio, y de hecho los países que se supone son hasta aliados de Estados Unidos están empezando a cuestionar que sencillamente no se le está poniendo el freno a Benjamín Netanyahu. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha destituido al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de su país, Valery Zaluzny, tras meses pues de rumores sobre una supuesta mala relación entre ambos personajes. En lugar del general va a ser ocupado por el comandante de las fuerzas terrestres ucranianas, Oleksandr Risty. Esto según un artículo publicado por Kiev el día de hoy. Se trata de la mayor reestructuración del liderazgo militar de Ucrania desde que empezó la operación por parte de Rusia en febrero del 2022. Los cambios de la cúpula, en este caso castrense ucraniana, suceden en medio de esta fallida estrategia militar que le ha impedido al país europeo hacer frente a las tropas de Rusia. Todo ello sumado a la falta de municiones en el campo de batalla y el congelamiento de los fondos estadounidenses para Kiev. Y en este caso, lo que ha comentado Zelensky es que hoy tuvieron una discusión franca sobre lo que es necesario cambiar en el ejército. Cambios urgentes, es lo que ha reconocido Zelensky en un comunicado difundido en las redes sociales. Lo que llama la atención es lo que después ha comentado Zelensky. Él ha dicho que le ha ofrecido al general Zaluzny seguir formando parte del equipo y sobre todo del Estado ucraniano, pero que, curiosamente, él estaría agradecido de su consentimiento. Es decir, que cuando le ha ofrecido esto al ex alto cargo militar, sencillamente el propio Zaluzny no le ha respondido, lo cual está demostrando un escenario de confrontación
que es incluso hasta incómodo. Pero esto no es lo más relevante. El 3 de febrero pasado, el diario estadounidense The Washington Post había revelado que el gobierno de Zelensky ya le había informado supuestamente a Estados Unidos sobre la decisión de sustituir a este alto cargo militar. Y es decir, en este caso, que el propio Zaluzny se enteró de su salida a través de los medios en Estados Unidos. Ahora, hay algo adicional que es un dolor de cabeza en este escenario. Resulta que Zaluzny era precisamente una de las figuras más populares de la sociedad ucraniana y su salida podría afectar a la moral de las tropas y sacudir la confianza de los donantes de Occidente, mientras el ejército ucraniano está luchando por defenderse del avance de las fuerzas rusas. Esto es lo que terminó indicando el propio Washington Post y que tal vez habría hecho que Zelensky se demore o se tome su tiempo a la hora de ejecutar pues esta nueva estrategia y reformulación dentro de la cúpula militar. Según los medios internacionales, la tensión entre Zelensky y Zaluzny comenzó ya el año pasado, cuando el comandante dio una entrevista a The Economist en la que dejó ver ciertas diferencias con el mandatario y dijo que la contraofensiva ucraniana estaba en un punto muerto. Zelensky tuvo que salir a decir en público que no estaba de acuerdo con esa percepción e incluso reprendió al general, pero lo cierto es que no hubo ningún tipo de resultado precisamente de esa ofensiva. Además, Zelensky supuestamente temía que el militar tuviera aspiraciones políticas, luego de que algunas encuestas lo mostraban incluso menos popular que el propio Zaluzny, para que se demuestre lo que decía el Washington Post en su momento, que había pues una situación en la cual la imagen del propio ex alto cargo militar estaba teniendo cierta relevancia dentro de Ucrania. Cualquiera sea el motivo, el hecho de que esto suceda en pleno conflicto armado, que se haga una reestructuración de las cabezas de la fuerza militar mientras se está enfrentando nada más y nada menos que a Rusia, no es un escenario favorable tanto para Ucrania como para los aliados de Occidente que siguen enviando suministros. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.